Cuando nosotros vemos así un hombre y una mujer, parece que vemos dos personas y parece que este se une con esta, ¿sí? O esta con este, y forman lo que llamamos pareja. Un vínculo, Hellinger le llama un vínculo también. Se vincula, se forma un vínculo. Y le llamamos pareja siempre y cuando haya intimidad. O sea, que esta pareja tenga sexo. No importa si tienen hijos o no, pero sí que tengan relaciones sexuales. Si no hay relaciones, no se llama pareja. O sea que nosotros, para tener en cuenta pareja, tenemos que tener en cuenta que hayan tenido relaciones. Por eso nosotros le preguntamos al cliente, porque por ahí capaz que nos dice que tuvo, no sé, 7 parejas anteriores, le vamos a preguntar si realmente de esas parejas todas hubo relación íntima, porque si no, no se consideran todas parejas, solo si hubo relación íntima. Volviendo al tema del vínculo. Entonces se conocen y se forma un vínculo. A partir de esta relación íntima se forma un vínculo. ¿Qué sucede? Nosotros parece que nos juntamos así, dos, pero desde las constelaciones nosotros lo vemos sistémicamente. Entonces, este se une, se vincula con ella, con él o él con ella, y cuando se vinculan, ya se están vinculando con sus padres, con los abuelos, o sea, todos los que vienen detrás, los que están detrás de ese. Entonces no es solo una relación de dos, sino que es, y voy a poner nada más que estas generaciones, no voy a poner más porque no me entran más, sino que se están vinculando dos sistemas, encontrando dos sistemas. Esa es una de las tantas razones por las cuales después las relaciones de pareja no funcionan, o sí funcionan bien, siempre y cuando ella, cuando lo toma a él, o él, cuando la toma a ella, respete a todos los que vinieron antes, o sea, todo lo que proviene de su sistema. Y ella va a respetar todo lo que proviene del sistema de él. Si existe esta honra y respeto entre ambos sistemas, entonces la relación va a funcionar. Ahora, si no existe este respeto y esta honra, obviamente que va a haber disturbios en el campo, porque ella, por ejemplo, va a estar enojada con todos los de su sistema o él va a estar enojado con todos o algunos de su sistema. Y eso ya va a provocar que haya desequilibrios en el campo. Entonces estos sistemas no pueden estar en equilibrio, o sea, por lo tanto esta pareja va a tener conflictos. Ese es uno de los, digamos, conflictos más comunes. ¿Por qué? Porque cuando uno se junta con otro, cree que se casa con él y, bueno, es que nos casamos con toda la familia. Por más que nosotros vivamos, no sé, en Australia y la familia la dejemos en Argentina, nos vamos a vivir a otro país. No importa. Es si nosotros los respetamos y los honramos. Si nosotros no los respetamos y los honramos, es que ya sabemos lo que va a suceder. Va a haber conflictos, va a haber reproches, porque no lo vemos a él como sistema y ella o él no la ve a ella como un sistema. Esa es la base de las relaciones de pareja. Segundo, Hellinger dice, solo puedo amar lo imperfecto. Entonces, por lo general, uno a veces busca la pareja que sea perfecta, y es que no existe la pareja perfecta.
Entonces ya ahí tenemos otro tema, que claro, si voy a buscar el ideal es que no lo voy a conseguir. Solo puedo amar lo imperfecto. Y a partir de ahí, como el hombre busca una mujer y la mujer un hombre para completarse y completar esos aspectos femeninos y masculinos de ambos, entonces la pareja funciona y se construye una relación a lo largo del tiempo, en donde hay un respeto mutuo por ambos sistemas, en donde se reconoce que somos imperfectos, por eso lo tomo tal como es y le digo gracias por ser como es, y además se produce esto de que, bueno, este vínculo que hemos formado contribuye a que nosotros integremos eso masculino y femenino en cada uno de nosotros. Esas son, digamos, las bases de toda relación de pareja que funciona. Ese es el gran aspecto, como el aspecto, bueno, amplio que estamos mirando. Aparte de esos aspectos, hay aspectos más específicos, podríamos decir, que nosotros lo vamos a ver en el campo. Ella tiene unos padres, y él tiene unos padres, pero resulta que cuando ella y él eran pequeños, imaginemos que estos son ellos de pequeños. Todos los niños de pequeños, ¿sí? El varón, cuando es pequeño, crea un vínculo, bueno, en psicología lo conocemos como el famoso complejo de Edipo, con la mamá y la niña con su papá. Es como un enamoramiento en el cual los niños están en guerra con sus padres porque, por eso se ponen celosos, porque siente la niña que la mamá le quiere robar al papá y el niño siente que el papá le quiere robar a la mamá, a nivel inconsciente, en la psique. ¿Qué sucede? Dice Hellinger, si esto cuando ellos crecen no cambia, es decir, que la niña de grande pasa a la esfera de la mamá y el varón a la esfera del papá, va a suceder, si no sucede esto, que él, cuando busque una pareja, va a ser un nene de mamá y ella una nena de papá. Entonces, esta pareja va a fracasar, porque él se está casando con su mamá y ella con su papá, no con un hombre y una mujer. La mujer tiene que tomar al hombre como hombre, no como padre, ni como hermano, ni como amigo, ni como nada, como hombre. Y el hombre tomar a la mujer como mujer. Por eso en esas frases que vimos en la otra clase, del sí, por favor, gracias, están basadas en eso. Sí, te tomo tal como eres. Gracias, por favor, tómame tal como soy. Yo te tomo tal como eres y tomo todo lo que me das en mi corazón. Gracias por ser como eres. Nos agradecemos mutuamente el ser como somos. O sea, veo al otro tal como es, en síntesis. Le digo sí, tal como es. Por eso esto de pasar a las esferas es importante y tiene que suceder mientras vamos creciendo. Por lo general, en muy pocas personas sucede, debido a diferentes situaciones, porque bueno, las situaciones son varias. Entonces, el niño queda atrapado en la esfera de la mamá y la niña en la esfera del papá.
Y ahí es una de las grandes situaciones que llevan a lo que se llama doble transferencia o doble exposición, que es lo mismo, donde ella le habla a él, ¿sí? Y es como si le hablara o viera a su papá o a su mamá, porque también hay problemas, porque puedo estar en la feria de la mamá, ahora lo vamos a ver, y puedo estar con la mamá. Pero por lo general es con el papá, porque busca un papá, no un hombre. Y él hace lo mismo, la ve a ella, pero no la ve a ella, ve a su mamá. Entonces se relaciona con ella como si se relacionara con su mamá. Entonces, todo lo que no le dijo a su mamá se lo dice a la pareja, y ella todo lo que no le dijo a su papá se lo dice a él. Y entonces es una relación que está fundamentada en un amor ciego hacia los padres. Como no pudimos salir de las esferas, nos quedamos atrapados ahí, entonces nos relacionamos desde ahí. Y es lo más común que vamos a ver en los campos, en las configuraciones. Vamos a ver que están todos en amor ciego con los padres. Otra de las cosas que sucede es que ellos, bueno, forman la pareja, tienen un hijo, bueno, imagina que tuvieron una hija, ¿y qué sucede? Primero, se olvidan de que fueron pareja, traspasan su rol de pareja, se olvidan, queda atrás en el olvido de que son pareja y se meten en el rol de padres. Entonces la pareja ya tiende a, bueno, desaparecer. Ya ahora parece que somos padres, no somos más pareja. Nos olvidamos del primer orden que había acá. Primero la pareja, después los hijos. Por lo general en el mundo es al revés. Parece ser que tenemos hijos y nos olvidamos de todo. Por eso vienen también los problemas de pareja, porque priorizamos a los hijos antes que a la pareja. Esto no quiere decir que no cuidemos físicamente a nuestros hijos y le demos cariño y todo eso, pero sin olvidarnos de que primero la pareja. En muchas constelaciones se ve también esta situación. ¿Mm? De la mamá que está preocupada porque los hijos no le hablan, los hijos, y parece ser que no sé con quién los tuvo, que nacieron de un repollo o de ella sola. Entonces sucede que las mamás como que no le dan ese permiso a los papás para ir hacia él, a los hijos para ir hacia él. Como que o lo anulan o lo desprecian, o bueno, váyase a saber qué cosas. Entonces los hijos no pueden nunca tomar al padre, que esa es una de las razones por las cuales a veces a nosotros se nos dificulta tomar a nuestros padres, porque mamá no nos dio ese permiso. Por eso nosotros usamos tanto la palabra permiso y usamos esto de mamá, dame permiso para ver a papá con mis ojos y no con los tuyos. Porque pasamos toda una vida viendo a nuestro padre a través de los ojos de mamá. O sea, como mamá lo vio, no como realmente es papá, sino como mamá lo vio. Y ese es otro problemita que también hay en las relaciones de pareja. Porque parece ser que mamá se separa de papá, ¿no? Y los hijos se separarán junto con la madre. Y hacen como dos contiendas. Ese es otro de las grandes implicaciones que hay en los campos. Los hijos enojados con papá porque mamá está enojada con papá. Entonces, como mamá está enojada con papá, yo también tengo que estar enojada. Y a veces esto lo venimos arrastrando bueno, de por acá atrás. Lo que pasa es que después se manifiesta acá y parece que el foco está acá, pero ya viene de atrás. De que ya en nuestro sistema todas las mujeres fueron así con los hombres.
Entonces, claro, llega un punto que, bueno, eso se sigue repitiendo. Y generalmente se ve como normal, ¿no? Es como que se toma, como que es una cosa normal, porque, bueno, este, creemos que es otro problema, otra cosa que está sucediendo. Entonces, volviendo a recapitular, cuando un hombre y una mujer se convierten en pareja, se reúnen dos sistemas. ¿No? Y a veces los problemas de la pareja no se derivan de la relación de pareja en sí, sino de los enredos de los sistemas originales de la familia. ¿Cómo se sale de ese embrollo? Como les dije hace un rato. Esperen que vamos de vuelta. Ella tiene que honrar profundamente todo lo que viene del sistema de él. Yo honro profundamente, o sea, te honro a ti y a todo lo que traes de tu sistema. Y él hace lo mismo con ella. La honra a ella y honra a todo lo que trae de su sistema. Y así se sale del embrollo este de los sistemas, de que estamos repitiendo y repitiendo cosas de nuestro sistema, porque es que nos casamos con un sistema. Hellinger dice que un esposo y su esposa se regalan mutuamente las respectivas energías de sus polos, o sea, el femenino y el masculino. La mujer le da al hombre su lado femenino y el hombre le da a la mujer su aspecto masculino. Y surgen problemas cuando cada uno no abraza el otro polo, o su propio polo, tampoco, porque tiene un enredo sistémico. Por ejemplo, si ella está enojada con la mamá, no va a abrazar su polo femenino. Entonces se va a querer relacionar con él, que vamos a imaginar, no abrazó su polo masculino, y entonces esto va a generar un conflicto. Para abrazar y vivir el género respectivo de uno, se requiere tener una relación sana con el progenitor de nuestro mismo sexo. Es más, mejor con todo el linaje de nuestro mismo sexo. O sea, todas las mujeres de nuestro sistema. Y el hombre, todos los hombres de su sistema. Bien, esto ya de la doble exposición, ya se los dije. Bien. ¿Qué otro problema también ocurre en las parejas? El asunto de la proyección, o el asunto también de la ley del espejo, que también es muy conocido así por la ley del espejo. ¿Qué puede pasar? Que él proyecte en mí, o puede pasar que yo me proyecto en él. Bueno, sea del lado que sea, es que hay proyección. Si él se proyecta en mí, entonces yo me voy a sentir atacada, que todo está usado en mi contra, que él me hace las cosas a propósito. ¿Mm? Empiezan a venir las acusaciones, ella siente, ¿no? Que él la acusa, porque él se está proyectando en ella. Si es al revés, y también va a pasar que me voy a sentir que él no me ve. Por eso nosotros después decimos la frase te veo. O sea, cuando se soluciona el conflicto es que lo vemos al otro, si no, no lo vemos. Ella entonces se siente no vista. Si yo soy yo, o sea, ella, yo, me proyecto en él,
me va a pasar que yo lo voy a ver a él de cierta manera, pero le voy a preguntar a otros y los otros no lo van a ver así. Parece ser que soy yo nomás que lo veo así. Entonces me voy a sentir como que parece que soy yo la que lo ataco. Y va a ser él el que no se va a sentir visto. O sea que en realidad es lo mismo, pero al revés. Esto de la proyección ocurre mucho porque es muy normal en las parejas.